hace como unos 7 años nos conocimos, por gracia de Dios, con Betty. Ella hace parte de la obra San Juan de Ávila. Yo soy misionera de Lazos de Amor Mariana. Y pues nos ha encantado mucho el tema de la mujer. Encontramos estas dos grandes santas, Santa Benedicta, Teresa Benedicta de la Cruz y Santa de Estén. Ambas son unas mujeres muy hermosas para nosotros, porque ambas tienen un estado de vida diferente. Mientras una fue mamá, esposa, fundadora de órdenes, Santa de Estén pues fue religiosa carmelita. Ella es Conchita, para que les quede más fácil: Concepción Cabrera Lardina o Conchita. Y Santa de Estén o Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ambas convergen en la cruz. Conchita nos hablaba de la cruz del apostolado y Santa de Estén de la ciencia de la cruz. Y es muy lindo porque ella, siendo judía, abraza el catolicismo. Ella fue feminista, bueno, eso lo hablamos el año pasado, ¿no? Las que estuvieron. Sí. Ella fue feminista, atea, gnóstica, judía, y en 1942 fue asesinada. Ella murió en una cámara de gas en Auschwitz con un ciclón B. Entonces ella fue mártir de la Segunda Guerra Mundial. Y pues Conchita también tuvo que, en México, porque ella es de México, sufrió la persecución de su iglesia, pues en la época de los cristeros mártires, donde pues estaban todas las fuerzas anticlericales acabando con la iglesia en México. Entonces son dos mujeres que para nosotros han sido una gran motivación y una inspiración inmensa, porque ambas nos hablan sobre la cruz. Y lo que es Conchita, ella es hija espiritual de Santa Teresita Niño Jesús, y Santa de Estén es hija de Santa Teresa de la Cruz. O sea, tienen como esa conexión hermosa con las carmelitas, y pues ellas son como las a quienes hemos encargado de estos ejercicios espirituales. Obviamente a nuestra Santísima Virgen María, nuestra madre, modelo de virtud, pero básicamente fue así. Entonces, buscando sobre Conchita, sobre la persecución de los cristeros en México, pues estaba buscando sobre la acción católica femenina, cómo se levantó el pueblo con la mujer católica a restablecer esos valores morales que estaban siendo atacados. Entonces vemos que actualmente el feminismo ha cogido muchísima fuerza y que somos nosotras las mujeres en las que está puesta la esperanza de la regeneración social. O sea, nosotras tenemos una misión tan grande en la sociedad y en la economía de la salvación que muchas veces ni siquiera sabemos. Entonces, encontrando a Conchita, a las mujeres cristeras en México, llego a un señor que se llama Monseñor Emilio Enciso Viana, porque unas feministas, se llamaban exactamente la Escuela de Ateneas, se burlaban de él, que eso era patriarcado, que eso era una burla, que eso quería someter a la mujer. Bueno, el hecho es que yo dije, voy a averiguar quién es el señor Monseñor Emilio Enciso Viana. Me encuentro con el libro La muchacha del hogar, que es hermosísimo, y él nos hablará de cómo las mujeres, habla de que hay una montaña, y que esa montaña de virtudes algún día estuvo incendiada, de fuego, de virtud, de gracia, era el amor de Dios presente, pero que desafortunadamente las malas virtudes hicieron que esa montaña ya no tuviera ese fuego. Entonces el libro nos invita a que soplemos las mujeres, a que una buena amiga, a través de la lectura espiritual, sople nuevamente esos carboncillos que ya están fríos y vuelvan a enardecer esas chispitas de virtud y esos rubíes de la gracia de Dios. Entonces es un lugar muy lindo, y a través de estos libros antiguos, porque fui a la universidad, a la biblioteca de San Ángel Arango a buscar el libro La muchacha del hogar, porque yo quería ver qué era lo que hablaban las feministas de él. Se encontraba en uno de los depósitos en Nariño, es decir, por allá guardados, porque hacían parte de la colección remota. Ya nadie había pedido casi 80 años, pero estaba listo. Yo pensé que era simplemente ir, pedirlo y me lo daban y ya no. Estaba por allá en unos depósitos del Banco de la República en Nariño, y tocaba esperar como 15 días. Cuando me entregan el librito, pues era un libro casi que se le caían las hojas, viejito, olía aguardado, o sea, antiquísimo. Entonces me pegué una apasionada con los libros antiguos, de buscar, de encontrar, y esos son los que hemos impreso. El Devoto a Josefina es un libro que el original es muy delgadita la hoja, es cafecito. Entonces son libros que no se consiguen en la biblioteca. Por ejemplo, el de Ventura Ráulica, la mujer católica, está en la biblioteca de San Ángel Arango,
pero para que uno pueda acceder a él, tiene uno que te ponen todos los problemas, porque obviamente tú vas a la Lisandra y más en el mes de junio, todo te habla de feminismo, de lo gay, de cómo está el empoderamiento femenino, cero de la Biblia, cero de la Biblia católica. Entonces, para poder acceder a ese libro, tenía que hacer parte, hacer una suscripción como investigadora, no sé qué, pedir unos permisos en la biblioteca, no he dicho, imposible. Esos libros estaban por ahí guardados. Pues gracias a Dios existen los PDF, gente que ha sacado estos libros, los ha hecho virtuales y pues de esa manera los hemos sacado también eso. Y también, por tercera, pues el padre me dijo, bueno, realmente el apasionamiento por el tema de la mujer y el amor a todo esto de la comunidad se ve una experiencia personal, donde cerca de hace unos 4 años, por cosas de la vida, eso que uno tiene problemas y uno abre el corazón. Y yo abrí mi corazón y desafortunadamente la persona que me escuchó me dijo, se le olvidó ser hombre. Usted no quiere parar. Usted, mejor dicho, yo quedé tirada por el piso. Tirada. Entonces yo empiezo como a preguntar, bueno, ¿qué es ser mujer? ¿Cómo soy mujer? ¿Cómo tengo que ser? Porque si como he venido siendo no es, pues ¿cómo tengo que ser? Pues empecé a ser un poquito más ruda, me alejé de la comunidad un tiempo, empecé como a buscar otras respuestas, pero yo no encontraba, ¿qué sé? ¿Cuál es la mujer de carácter? ¿Cómo es? Pues por dignidad. Pues gracias a Dios encuentro a Santa Edith Stein, esa mujer que hablaba de la fenomenología, una mujer brillante, que incluso fue la única catedrática en Europa. Y ella, de una manera tan linda, dejó todo eso porque se enamoró de unos textos de Santa Teresa de Ávila, y ella dice que ella siempre buscó la verdad, y buscando la verdad se encontró con Dios. Y ella termina de leer ese libro, siendo ella filósofa, feminista, y dice, esta es la verdad, yo abrazo el catolicismo, y un año después sería religiosa carmelita. Se hizo de claustro. Entonces ella empieza a abordar toda la naturaleza y la misión de la mujer, y pues eso, como no quedaron enamorado de esos textos tan hermosos. Entonces básicamente eso, no sé, mi Betty, ¿tú me ibas a decir algo? No, sigue. Sí, bueno, pues vamos a comenzar para que escriban las que trajeron los queridos. Feminismo versus feminismo. Bueno, con el padre Luis Sever nos reunimos con Betty porque queríamos hacer los ejercicios espirituales para mujeres. El año pasado hicimos La mujer en el corazón de Dios, y pues fue algo muy lindo, contamos con el apoyo del padre Iván Ramírez Solano, que nos prestó el templo, y con el padre Luis Sever nos dimos a la tarea los tres de leernos este libro, El privilegio de ser mujer, de Alison von Hildebrand. Ella salía en EWTN. Entonces es súper recomendado este libro, es hermoso porque va a abordar toda la problemática de la mujer, nos va a mostrar como el desafío del feminismo y también nos va a dar las respuestas. Otro libro súper recomendado, ese sí no lo vendo porque lo pueden conseguir en Busca Libre, es Cómo fabricar a una feminista, de Sarah Huff. Ella es una mujer ex feminista, ella militó por el feminismo más radical y extremo en Brasil y se convirtió gracias también al catolicismo. Gracias al catolicismo es una mujer que ahorita se ha dedicado a hacer conferencias, a retomar el valor de la feminidad. Entonces busquen Sarah Winter, que era cuando era feminista, pero ahora se tacha su apellido y dice Sarah Huff, es el de su esposo. Cómo fabricar a una feminista. Entonces bien, estos dos deben ir de la mano. Súper recomendados. Bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar. Alice von Hildebrand. Búscala así, el privilegio de ser mujer. Yo creo que es aparece la autogracia. Bueno.
Bueno, según la Real Academia Española, el feminismo es definido como la doctrina social que concede a la mujer igualdad de capacidad y los mismos derechos del hombre. Eso nos dice el diccionario. Escuchando esto, la igualdad con el hombre y las mismas capacidades, ¿quién podría decir que es algo malo? ¿Quién podría atreverse a decir que la mujer es inferior al hombre? El feminismo se nos ha mostrado como si fuera algo positivo, algo que ha venido a salvar a la mujer, a darle esa reivindicación social, a darle esa dignidad de la mujer, cuando en realidad no ha sido así. Toda la vida, y aquí voy a tomar una postura feminista, perdonarán, por ahí tengo el papelito pro vida, porque hay una marcha pro vida, por ahí lo tengo. Toda la vida, la mujer ha sido oprimida, ha sido dominada y explotada. Eso es una realidad que nosotras como mujeres no podemos negar. Hemos sido llamadas el sexo débil o el segundo sexo, como lo diría Simone de Beauvoir, la feminista más reconocida de la segunda ola, el sexo secular. Como si fuera poco, nacimos de una costilla del hombre, como si fuéramos simplemente una porción de carne, un pedazo de hombre, algo incompleto, creada solamente para complacer al hombre, para que él no estuviera solo, como si fuésemos un sonajero en manos de un niño. Hemos sido tratadas como objetos, no se nos ha dado libertad. Siempre crecimos cumpliendo estándares de belleza y siempre nos sentimos impotentes, incapaces, sin fuerzas ni músculos para poder dominar. El hombre fue dotado de fuerza y nosotras solamente de seducción y de encanto. La primera mujer, o sea Eva, fue condenada y con ella fuimos condenadas todas, catalogadas como pecadoras, castigadas a parir con dolor a nuestros hijos y a sufrir durante nuestro embarazo, náuseas, mareos constantes. Debemos ser sumisas al hombre, callar en las reuniones y reconocer que el hombre es cabeza como si siempre fuera superior. El hombre goza de libertad y nosotras estamos esclavizadas a un cuerpo que llora y que sangra, a cambios hormonales, no tenemos comprensión. Tenemos que ver cómo nuestros cuerpos se van desgastando con la lactancia y la crianza, mientras permanecemos en casa condenadas en cuatro paredes. El hombre presumirá siempre sus conquistas amorosas, mientras la mujer que lo hace perderá siempre su valor. La mujer ni siquiera fue dotada de un miembro. La mujer que lo hace pierde La mujer ni siquiera fue dotada de un miembro. Siempre seremos el sexo castrado y la mujer rota. La maternidad es una cárcel con insoportables cadenas. El hombre nos oprime. Vamos a crear una revolución donde todas seamos iguales sin barreras culturales y así seremos realmente libres. Estos son los argumentos de una feminista que no se ha encontrado con Dios, que no ha encontrado su naturaleza y su misión. Y la mujer debe comprenderse siempre desde la perspectiva sobrenatural, porque de otra manera no nos queda así nuestros argumentos. Fuimos creadas en segundo lugar. Miren lo que dicen estos filósofos y ensayistas. Por ejemplo, el señor John Milton, del siglo XVII, afirmó que la mujer es un bonito error. Immanuel Kant, el más grande filósofo de Alemania del siglo XVIII, decía que la mujer es menos talentosa y moralmente inferior al hombre. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, escribió: cuando vayas con una mujer, no olvides el latín. Alexander Dumas escribió: de acuerdo con la Biblia, la mujer es la última cosa creada por Dios. Debió haber sido un sábado en la noche porque claramente estaba cansada. La mujer quiere competir con el hombre en el ámbito laboral, quiere despreciar las 3K. ¿Cuáles son las 3K? Kirche, Cueche y Kinder. Kirche es iglesia, Cueche cocina, Kinder de niños. Y a eso nos está llamando el feminismo. Simone de Beauvoir, que es una feminista francesa, ella quería ser religiosa carmelita. Hablamos nosotros de las del Carmelo, ella quería ser religiosa carmelita. No sé qué pasó en su vida, pero ella empezó a alejarse de Dios y se consiguió una pareja, Sartre, hicieron una cantidad de cosas terribles porque ella le daba clase a sus alumnas y abusaron sexualmente de muchas de esas jóvenes, hablándoles de la libertad sexual, de que la mujer estaba para el goce, para el disfrute,
y realmente ella empieza a abordar el feminismo atacando la fe católica. Entonces, por ejemplo, para Simone de Beauvoir, ella decía, no es posible que la mujer tenga que doblegarse ante el hombre, no es posible que el Mesías sea un hombre, no es posible que la mujer solamente alcance la gloria en la misma medida en que ella sirve. O sea, mientras me hago esclava y servidora, ahí soy glorificada. Y ella decía, esto no puede ser. Pero ella no contempló algo. Ella decía, ¿cómo es posible que la Virgen María haya tenido su hijo y se haya postrado ante él? Pero ella no se da cuenta que toda la humanidad se debía postrar ante nuestro Señor Jesucristo, y que si toda rodilla se dobla ante el nombre del Señor, toda cabeza se inclina ante el glorioso nombre de María. Amén. Bueno, entonces miren que Simone de Beauvoir pues estaba muy errada. Ella decía, ¿por qué fuimos creadas de segundo lugar? Bueno, nos va a decir Alice von Hildebrand en El privilegio de ser mujer, que hay un orden ascendente en la creación. El padre ahorita nos hablaba de las plantas, de los animales, y en la cúspide de la creación está el hombre, después puso a la mujer. Es decir, o sea, la puso en un plano mucho más elevado si lo vemos desde esa perspectiva, porque es que el hombre fue creado desde la carne y la mujer fue creada desde un ser vivo, o sea, de su esposo. Entonces estamos llamadas a algo más sobrenatural, y nosotros vamos a encontrar la plenitud en el amor y en el servicio. Entonces miren cómo ese feminismo se va colando en nuestra sociedad y cómo lo presentan de una manera bonita, ¿no? Entonces es una doctrina social, de igualdad de derechos, pero miren lo que dice más adelante. Bueno, ¿por qué debemos hablar del feminismo? Bueno, ustedes dirán, bueno, nos trajeron aquí ¿para qué? ¿Para venir a hablar mal de los hombres? No. Entonces no, miren, nosotras, cuando una mujer comprende su naturaleza y su misión en la vida y sabe que tiene un propósito en su vida, debe conocer cuáles son sus enemigos, debe conocerse a sí misma, y si no es muy difícil que comprenda el resto del mundo. Nosotras tenemos que entender que hay un enemigo y que Dios no crea enemistades ni hostilidades con nadie, pero que en Génesis 3:15 está establecida una enemistad entre la mujer y la serpiente. Recuerden que cuando el demonio hace caer a Eva, le dice Dios, dirigiéndose a la serpiente, le dice, serás enemigo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la de la mujer. Ella te aplastará la cabeza mientras tú intentarás herirles el talón. Entonces miren que sí, se refería a la Santísima Virgen, al linaje de la Virgen, también otros lo dirán a la Iglesia Católica, pero también es a la mujer en general. O sea, hay una enemistad entre el demonio y la mujer. Él nos detesta, y cuando una mujer abraza el camino de la virtud, comprende su misión, su naturaleza, lo que fue creada, él va a tratar de buscar toda la manera para destruirlo. Porque es que cuando él ve a una mujer virtuosa, ¿a quién se le refleja? La detesta. Y dice Alice von Hildebrand también que él le tiene mucha más rabia a la Virgen María por el hecho de ser mujer, porque él quería, de hecho, o sea, ante Dios se entiende que haya esa enemistad, ¿no?, entre el demonio y Dios, pero él le tiene más rabia a la Virgen por el hecho de que ella, siendo de condición humana, sea superior a todos los ángeles. Es algo que él no puede soportar y detesta con todas las furias satánicas a la mujer. Entonces miren que, ¿por qué tenemos que saber el feminismo y cómo centrarnos? Porque es la manera en que estudiamos y conocemos a nuestro enemigo. En la antigüedad las batallas, ¿cómo se realizaban? Se hacía inteligencia para poder contraatacar. De otra manera vamos a caer ahí tiradas en el, pues nuestro enemigo nos vencerá si no conocemos, si no somos también astutas y sabemos, bueno, por dónde es que nos ataca el enemigo y con qué ideas contrarias a nuestra vida. Entonces, eso como primer punto. Y nos dice Sarah Hub en su libro, cuando decidiste dar paso adelante en la batalla, el primer paso más importante es saber contra quién estás luchando. La definición de la revista feminista Mujeres en Red, recuerden que la Real Academia decía que era una doctrina social que buscaba ayudar a la mujer, que fuera igualdad de condiciones. Miren lo que dice ya una revista feminista. El feminismo es un movimiento social y político que inicia en el siglo XVIII y supone la toma de la conciencia de las mujeres como grupo de la opresión, dominación y explotación de la que han sido objeto por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas del modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo, con todas las transformaciones de la sociedad
que aquella requiere. Entonces miren que aquí ya tiene un tinte ideológico. Ahí ya busca ¿qué? La toma de la conciencia de la mujer. Ya ahí va. Y habla después, con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiere. Y por eso es que estamos viendo ahorita tanta cosa contra la familia, la mujer, la sexualidad, porque el feminismo es la raíz de la ideología de género. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Si buscas en internet la palabra feminismo te dirá que es algo bueno. Pero ¿acaso toda la información que encontramos en internet es real? ¿Ustedes creen? No. ¿Es cierto? Tampoco. ¿Qué nos hace pensar que uno de los movimientos más subversivos del mundo permitirá que sus verdaderas intenciones queden expuestas a la luz pública? Nadie. Entonces, miren, hay que tener en cuenta que sí ha existido opresión, dominación, la mujer ha sufrido mucho, seguimos sufriendo nuestra antepasada, y que eso es una realidad que no podemos negar. Eso está claro, en las situaciones complejas. Pero ya vamos a ver el por qué. Pero entonces no podemos decir que el feminismo es la respuesta. Entonces, si el feminismo es la respuesta que nos plantea a la problemática de la mujer, pues está muy mal, no es el feminismo. Entonces, ¿qué es? Todo es muy confuso. Entonces, vamos a hablar del cristianismo, porque el cristianismo realmente es quien le da la dignidad a la mujer. Voy a empezar con la historia del feminismo, y para comenzar tengo que hablar de la revolución. La revolución es acabar con todos los estándares establecidos. Muchas veces dicen, no, Jesucristo fue el primer revolucionario, y eso no es así, porque es que Él no vino a quitar el orden establecido, simplemente vino a restaurar. O sea que Él no es un revolucionario, Él restauró y no redimió, es muy diferente. Entonces han existido 4 grandes revoluciones para destruir el cristianismo. La revolución protestante, donde Cristo sí, Iglesia no. ¿Ustedes saben qué decía Martín Lutero de la mujer? Les voy a decir. La mujer es un animal estúpido que solo sirve de mero instrumento para acallar el apetito sexual. Eso lo escribió Martín Lutero. Y a la Biblia también escribió cosas así. Pero él también decía que la mujer simplemente tenía 2 opciones, la prostitución o el matrimonio. Decía también que si una mujer moría en labor de parto, que eso, para eso fueron creadas, o sea, había cierto machismo. Entonces miren que, no sé si haya personas de otros grupos o denominación, no hay intención de atacarlo, pero lo que nos dice toda la historia es que sí, el feminismo arranca con una revolución protestante, porque después del protestantismo viene un grupo que se llamaban los cuáqueros, y ellos son los que empiezan a tener como un lenguaje inclusivo. Entonces la mujer igual al hombre. Entonces empieza por el lado de la raíz protestante, donde decía Cristo sí, pero Iglesia no. Y dice Gina Lombroso en su libro Alma de la Mujer que eso ocurrió porque el protestante le dio la espalda a la madre y a la mujer. Pues cuando se pierde ese orden, empieza a atacarse también la feminidad, y pues se caen estas actitudes feministas. Está la siguiente revolución, que fue la francesa, con el liberalismo, que fue el que le causó fue como rompió también la sociedad en 2, porque ya digo Dios sí, pero Cristo no. Entonces ya empieza por la Francia a sacar todo lo que sea de Dios, se vuelve todo como una corriente anticlerical, la educación ya es laica, ya da permiso, por ejemplo, para el divorcio, también para el divorcio. Bueno, entonces de la Revolución Francesa, o sea, quiso sacar todo lo que fuera Iglesia Católica del Estado, entonces era un Estado laico, y con eso pues le quitó todos los valores a la mujer. Entonces de ahí también nace el feminismo. De la Revolución Comunista, ya con Carlos Marx, Benito Engels, ya no habla ni siquiera de Dios ni de Cristo, sino de Dios ha muerto, ya se habla del ateísmo y de la dialéctica. Entonces ya, pues yo sé que ustedes de pronto saben mucho ya de este tema, otras quizás es nuevo, pero el feminismo viene del marxismo y del comunismo. ¿Por qué? Básicamente el comunismo que buscaba que hubiera
e igualdad en las clases sociales entre los burgueses y el proletariado, ¿cierto? Los ricos y los pobres. Entonces él decía, tiene que haber una revolución porque los ricos nos oprimen a nosotros, la clase trabajadora, entonces tenemos que acabar con eso, y es a través de actos violentos como la revolución. Entonces, ¿qué pasa con el feminismo? Quieren ver al hombre como si fuera el opresor y la mujer es la víctima, donde tiene que haber una revolución, ya no será una revolución a través de armas, sino una revolución sexual con el uso también de anticonceptivos, ¿sí? Entonces, todo esto, esa revolución entre hombres y mujeres, traspasa de la pelea que tenían ricos y pobres, burgueses y proletariado, hombre y mujer. Y ya ellos quieren es acabar con la iglesia, porque según Carlos Marx, pues es el opio del pueblo. Entonces, él quiere sacar a la mujer de su casa para que empiece a ser también un agente de producción, donde simplemente produzca dinero, pero las consecuencias morales son terribles. ¿Por qué? Porque ya la mujer salió de su casa, ya no tiene Dios presente en su vida porque adquirió quizá un pensamiento ateo, práctico, y ya simplemente los hijos quedaron en casa al cuidado de quién sabe quién, y ya se pierde el eje de la mujer en el hogar, que ya más adelante hablarán de las cualidades del alma femenina y la importancia de la mujer como sol en su hogar. Y ya la última revolución sería la revolución sexual, que es lo que estamos viendo, que fue por allá en los años 60, donde vino la píldora anticonceptiva. Entonces eran los hijos de la posguerra, ¿no? Entonces había pasado la Segunda Guerra Mundial, muchos pues llegaron traumados, muchos en los combates pues utilizaban opio, utilizaron drogas, y pues todo eso lo traspasaron a esta generación. Entonces ya la guerra como que no les sonaba a estos hijos. Dijeron, no, ya es paz y amor, y ya queremos simplemente hagamos el amor y no la guerra, y ya se convierte en un libertinaje sexual. Entonces la mujer ya empezó a adquirir, podemos trabajar como los hombres, podemos tener relaciones sexuales como los hombres, porque no va a haber embarazo, y si hay embarazo la respuesta es el aborto. Entonces vamos perdiendo nuestra identidad, lo que significaba la maternidad, lo que significaba incluso la castidad, y todo eso tenemos que retomar. Miren estas conclusiones en cuanto a la revolución. Erradicar la religión cristiana y sus prácticas de un pueblo es, por cierto, desordenar todos los vectores que conducen al bien y a la verdad. La primera conquista, esto lo decía, dice, la primera conquista que debe hacerse es la de la mujer. La mujer debe ser liberada de las cadenas de la iglesia y de la ley para abolir el cristianismo. Es necesario comenzar suprimiendo la dignidad de la mujer. Debemos corromperla junto con la iglesia. Entonces miren que decía el abate Morino, porque hay una señora muy linda, ojalá la noten y busquen sus textos, la señora Soledad Acosta de San Pedro, colombiana, una mujer increíble, una mujer historiadora súper formada, muy católica, y ella tiene unos textos y unas revistas quincenales para señoritas, las pueden encontrar en la Biblioteca Nacional Pública, porque si buscan en la Lisán Carango, lo que hicieron las feministas fue coger sus textos y adaptarlos. Entonces uno va a descargar el link del libro de Soledad Costa y te sale una hoja en Word, hay 2 párrafos y dice lo que ella quiso decir fue esto, la cogieron y tergiversaron todo. Entonces, si me quieren buscar los textos de ella en la Biblioteca Nacional virtual. Entonces, ella siempre hablando sobre la mujer, y ella citaba a un señor que se llamaba el abate Morillo, y decía que había 3 maneras de destruir la sociedad. La primera era la introducción del paganismo en nuestra cultura. La segunda era la perversión de la mujer. Y la tercera era la revolución. Entonces me llamó mucho la atención porque digamos que siempre han existido enemigos de la iglesia, la masonería, pero nunca como que la iglesia siempre se ha permanecido, porque la iglesia es pilar y fundamento de la verdad. Pero la manera más eficaz para destruir la sociedad es atacando a la mujer. Ni siquiera las guerras, ni la primera, ni la segunda, ni la Guerra Fría, eso no ha acabado con la humanidad. Pero esto que estamos viviendo vamos así, en caída libre, porque estamos yéndonos a nuestra destrucción social y moral. Incluso en Rusia, antes de la guerra, ellos le dieron vía libre a todo esto, a los anticonceptivos, a las drogas, porque ellos creían que esa era la libertad, porque encontraban la libertad. Y resulta que se empezaron a dar cuenta que ya no había casi nacimientos de niños, que casi el 80% de la población era adicta a las drogas, que ya no había Dios por ningún lado, o sea, era un desenfreno. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, no, vamos a volver a introducir
la fe, pero desde nuestro sistema comunista. Entonces miren cómo es Rusia. Ellos, por ejemplo, no apoyan nada del homosexualismo, de la ideología de género, pero es porque ellos dijeron que se destruyó el resto de la sociedad. O sea, ellos entendieron que eso los llevaba a la destrucción y tuvieron que tomar como medidas. No por el simple hecho de acerquémonos a Dios, no, es que esto nos va a sostener como sociedad, y si no, nos vamos a destruir. Pero el resto de la humanidad, ¿cómo está nuestra humanidad? ¿Por qué están marchando hoy cantidad de personas a favor de la vida? ¿Por qué están unas chicas con banderolas verdes a favor del aborto? Eso no fue una explosión o una manera espontánea de que todas caímos en cuenta de que, oiga, sí hay que abortar, ¿no? En Argentina, en México, aquí en Colombia, en España. O sea, no, porque es que detrás de todo eso está el mal, buscando destruir a la mujer. Eso no fue algo espontáneo, todo ha sido trabajado desde una maquinaria, desde una élite global que simplemente nos quiere instrumentalizar para ese tipo de sistema comunista, donde quiere que haya simplemente un régimen, que nos olvidemos de Dios, que la mujer simplemente se dedique a explorarse sexualmente y a ser feliz con su cuerpo, y mi cuerpo es mío y yo decido. Y no, porque es que si yo comprendo mi naturaleza y mi misión, yo sé que eso no es el propósito que Dios quiere para mí en mi vida, porque yo soy una perla preciosa. Sigamos. Vamos a hablarles rápidamente, pero no quiero salir del programa, permítanme. Vamos a hablarles rápidamente de las 3 olas del feminismo. Son 3 olas. La primera es, la vamos a definir como no nos gusta el papel de la mujer. Y la feminista más influyente de esa época fue Kitty Marion. Entonces vemos cómo la mujer, incluso Santa Edith Stein también militó en ese feminismo radical, pero no era como el que vemos ahora. Eso no quiere decir que haya feminismo bueno, no hay feminismo bueno, lo va a explicar Sara Juan. No es que estas feministas lucharon por el voto para que la mujer pudiera participar en la vida pública. Bueno, eso era una intención noble, pero nos va a decir en un curso de feminismo que las mujeres también eran muy violentas, ellas también atacaban el bien público, o sea, ellas se impusieron de una manera también que no era permitido. Entonces, que ella les empezó a incomodar, ¿qué? El papel de la mujer. No nos gusta el papel que estamos ejerciendo como mujer. En la segunda ola, ya viene Simone de Beauvoir, esta feminista francesa, y ya va a decir, no se nace siendo mujer, sino que la mujer se construye. Es decir, tú puedes elegir construirte en una mujer y ya la sexualidad, la identidad, ya es algo ambiguo que tú puedes simplemente cambiarte un pantalón o te pones una pata y ya tú te construyes como tú te quieras sentir. Entonces, ese fue un gran daño que hizo también esta segunda ola. Permítanme un momentito. Bueno, vamos a dejarla así porque les voy a citar el texto, pero sí me puedo. Bueno, ya la tercera hora van a decir la mujer no existe. Judith Butler es como la más representante de la tercera ola. Miren lo que dicen estas feministas de la tercera ola. Una carcajada negra que suena diabólica y alegre brota de nuestras tripas promiscuas. No nos identificamos con ustedes, heterosexuales, o sea, hombre y mujer. No nos gustan, los despreciamos. Con mucha alegría afirmamos, no tendremos hijos, adoramos la soledad y celebramos, acompañamos e insistimos en la destrucción de toda relación de pareja, monogamia, uniones sentimentales y amor romántico. Todas establecen territorios y jerarquías de opresión. Hay una que se llama, me iba a buscar, Shula Firestone, que dice que la mujer no es nada, que la mujer no puede ser todo y a la vez puede ser nada. Y después va a decir, no hay que ser mujer, la mujer en cierto modo tiene que suicidarse, es decir, renunciar a toda su naturaleza femenina. Eso nos quiere llevar al feminismo, porque decía Chesterton, las feministas están caracterizadas precisamente por estar en contra de todo lo que las hace femeninas.
Y miren que Sarah Hub, en cuanto a su testimonio, ella empezó a militar por el feminismo porque ella tenía heridas muy profundas desde su infancia y ella, pues la relación con su hermano era terrible. Ella empieza a alejarse de su casa a los 17 años y ella empieza a ejercer la prostitución. Ella empieza a encontrar en el feminismo como la respuesta a sus problemas. Miren que las feministas creen que ellas están ayudando a la mujer. Y uno no puede decir, tú eres feminista, tú eres pecadora y me vas a condenar. No, la feminista ya siente que está haciendo una labor social y que es a través de la subversión y que es a través de la militancia y de tener que explotar de manera pública y mostrar sus derechos, pero realmente eso no hace ella. Decía Sarah Hub, si tú quieres ser feminista y te parece que eso, salir a marchar el 8 de marzo, a golpear las instituciones, la iglesia, a quemarlas, a dañar el riego, pues eso no tiene sentido. Si tú quieres ayudar a una mujer, vea dónde están las mujeres que están sufriendo de cáncer, ¿no? Las mujeres que han sido víctimas de violencia. O sea, vincúlense en las campañas que sean concretas, pero no vamos a hacer un flash mob, decía ella, para que nos vean y nos vamos a desnudar de esta parte para acá y vamos a hacer violencia. O sea, realmente en eso nada cambia la situación de la mujer. Antes empeora la situación, porque ellas luchan en contra de la violencia de género, pero no se dan cuenta que las actitudes que ellas promueven pues empeoran cada vez más esa situación, porque los hombres menos las van a respetar. Una mujer que no se da su lugar, pues es imposible que la respeten, no es a través del empoderamiento. La verdadera belleza de la mujer está en la virtud. No puede renunciar a su naturaleza femenina. Lo dirá más adelante Santa Stein, que la feminidad es la pieza clave de la humanidad. Imagínense esa frase, la feminidad es la pieza clave de la humanidad. Entonces no podemos, decía Stein, la mujer ejerza la labor que sea, incluso aquellas que parecen varonil, debe ejercer ahí su feminidad. De lo contrario, estaría privando al mundo de su feminidad y nada habrá contribuido en la transformación social. Miren qué hermoso. O sea, ahí no está diciendo como que tú eres inferior. No, ahí te está diciendo simplemente ejerce tu feminidad. Si tú eres profesora, docente, madre, qué sé yo, abogada, ahí tienes que ejercer tu feminidad, porque no puedes de otra manera renunciar a ella. Y Sarah Hub, cuando empieza en esa militancia, ella viaja hasta hasta Rusia, y a ella les hacen unas cosas terribles porque ella empieza como a entrar en ese colectivo y a ella le tocó estar desnuda con un grupo de casi 80 mujeres y empezar a quitar prendas rosadas, moños, todo lo que fuera flores, lo que representara la feminidad, y ellas tenían que tomar eso y decir por 2 horas soy una perra o soy una ustedes. Entonces es una violencia contra ellas mismas. Nosotros no podemos caer en eso, o sea, decir, tenemos que ser empoderadas iguales a los hombres, no podemos ser mujeres empoderadas, tenemos que ser mujeres virtuosas, porque es que nosotros nos ha dado el mando de gobernar, y no porque seamos inferiores al hombre, sino porque Dios nos tiene para algo superior. O sea, es que eso es lo que no hemos entendido, lo que decían ellas, el hogar es una cárcel que me oprime. No, porque si tú encuentras ahí la plenitud de tu vida, si tú encuentras que puedes recibir tus hijos con ese amor, que ahí está ese sol del hogar, pues no tiene por qué ser una cárcel, es la manera como tú lo vivas, pero como estamos desconectadas de Dios, de esa visión sobrenatural, pues obviamente nos va a parecer una cárcel, porque nos toca, tenemos el periodo cada mes, ¿qué es eso tan horrible? ¿Qué es esto, por Dios? No vamos a entender, tenemos que conocer nuestra naturaleza. Pero entonces vamos a hablar un poquito de la mujer en el paganismo, porque sí, ellas dicen, nosotras hemos sido oprimidas, hemos sido explotadas, dominadas, pero ¿será que es en la Iglesia Católica? ¿Será que es por el cristianismo? Pues vamos a ver por qué es explotada. Vamos a ver, miren, la venta de la mujer en la antigüedad estaba permitida, casi en la mayoría de todos los pueblos. Era vendida por sus padres a quien quería tomarla como esposa. Ella quedaba como su propiedad y sujeta a todas las consecuencias de su condición. La mujer en Asia, el matrimonio no era sino un simple martirio. Si la mujer envejecía, el esposo tenía el derecho de estrangularla cuando ya no le servía. Si el marido moría antes, se inmolaban sobre su tumba todas las mujeres. O sea, el esposo moría y tenía que morir ella también. La mujer asiria. Acostumbraban los sirios, durante las fiestas solemnes a sus deidades, a la diosa Hun, precipitar a sus hijos desde la cumbre de un cerro.
llamado Hierópolis, donde se adoraban a estos dioses. Y la mujer no podía casarse, las doncellas que querían casarse tenían que matar a uno de los enemigos de su esposo, del futuro esposo, porque se consideraba el valor y la crueldad como la virtud de la mujer. Pero en fin, ¿dónde hemos sido primero? Los tártaros obligaban a la mujer a quemar la hoguera en que ardía, obligaban a la mujer a quemarse en la hoguera en que ardía el cadáver de su esposo, o era enterrada viva con el cuerpo de su esposo para evitarle el trabajo de morir. Los árabes, cuando en una tribu había más mujeres de las necesarias, a todas se les daba muerte enterrándolas en una fosa. Los persas, llamados también elemitas, al principio tenían costumbres morales y sanas debido a su legislador y profeta Zoroastro. Pues es un señor que cogió como los textos de Israel judíos, de la Biblia, del Antiguo Testamento y de Moisés, y como que trató de introducirlo ahí. Y resulta que como llegaba la civilización, pues se pervirtieron las costumbres. Entonces digamos que él empezó a poner esos textos del Antiguo Testamento, pero al final la civilización siguió creciendo y ya se pervirtieron. Entonces miren, llegaron tanto así a uniones entre hijos y padres, y la poligamia era la ley más acatada por el pueblo. La posición de la mujer siempre fue humillante y aberrante. Los maridos podían repudiarla en cualquier momento y matarlas si les desobedecían 3 veces. Los persas. Si a él no desobedecía al marido 3 veces, no, ya estaría 3 metros abajo el tierra, o estrangulado por mi papá. ¿Cómo sería nuestra realidad si no fuera esto? O sea, pensemos. Aquí se nos da el valor, se nos da el respeto, pero miren esta gente. Los galos, que son los mismos germanos, padres de los alemanes. La mujer no era ante la ley sino su esclava, y ella debía trabajar para su marido y después de su muerte suicidarse en su tumba para ir a servirle al otro mundo. En Atenas, la mujer ateniense era comprada para tener hijos y después era puesta en remate público. Ella sentía el desprecio del que era el padre de sus hijos y también de sus hijos, porque la veían simplemente pues como una máquina de oro para tener hijos y nada más. En Roma, imagínense, la gran Roma, esas grandes civilizaciones que tanto ya han servido pues, para la construcción de nuestra civilización actual, pero miren cómo era la mujer. O sea, eso no fue solamente en algunos partes, no, era la mayoría de en todas, ¿no? Las culturas. La mujer se le concedió en Roma el derecho al divorcio, siendo ella repudiada con los pretextos más frívolos. La mujer al morir no iba a donde los dioses. O sea, es como si te dijeran, solo los hombres se salvan, el resto ustedes, como los animalitos, imagínate. Pero entonces vamos a hablar también, para no ir más lejos, de la situación de la mujer indígena en Colombia. Bueno, ¿cómo eran los indígenas? Los indígenas arahuacos hacían infanticidio de niñas, van asociados. Si nacía una mujer, la tiraban río abajo. Y así hasta la 4ª hija, es decir, si la señora indígena quedaba embarazada y tenía hijo, la hija iba arriba abajo. Otra era niña, arriba abajo, ¿cierto? Hasta 4. Si ya nacía niño, si nacía el siguiente niño, las que fueran mujeres, esas sí las dejaban vivir, porque ya había nacido como el primogénito. Los arahuacos. Los indígenas Ubá, si nacían gemelos, ellos creían, un papá y niño creía que era porque había sido infiel con el señor. Entonces la mamá era obligada a matar a uno de los gemelos. Y miren con lo que tenía que hacer la pobre mujer. Dice, les partía la nuca o le cortaba el ombligo a ras de manera que no lo pudieran atar, sino que se dejaba de sangrar al niño. Lo mismo hacían con los que nacían con defectos físicos. Las pobres mujeres daban a luz, y si era niña, no, arriba o abajo. Ustedes se pueden imaginar el dolor, porque de todas maneras nosotros, los seres humanos, independientemente de la fe, pues tenemos pues unos principios. Ya el padre nos dirá siempre la inclinación al bien, a la verdad, a la verdad. Entonces ellas sentirían ese dolor de madres, ¿no? Es que es su naturaleza, tener que matar a su hijo, ¿no? En la nuca y voltearle el cuero cual gallina, terrible. Miren los panches de los llanos orientales y del occidente de Cundinamarca. Están asociados a la ablación del clítoris, o sea, castración de la parte íntima de las niñas
con tan solo 8 días de nacido. Y esto yo no me lo estoy inventando, eso está en un artículo de un historiador, el cronista Pedro Siesta, y realizó dos hijos. Para que ustedes, esto no son mentiras, a la que estoy parándome a hablar de ellos. Ellos entonces cortaban las partes íntimas de la niña del libro con cañas o piedras afiladas. Muchas niñas morían por estas heridas y por eso en esta escultura había pocas mujeres. Los Envera Chaminquerri Sarayda, el diario El Tiempo, sacó un artículo donde mencionaba a 8.000 mujeres indígenas que habrían sido víctimas de esas castraciones. Los Envera. Los tumacos, ¿sí? Tumacos del altiplano nariñense le daban poca importancia a la virginidad y habían ritos de desfloramiento que eran instrumentos para quitar la virginidad. Y eso se encuentra en unos palos y las encargadas de hacer eso eran las mamás de las niñas. Porque para ellos creían que haciéndoles eso ya podían entregar a la niña a su esposo. Y eran ritos de desfloramiento, o sea, cero importancia a la virtud de la castidad, ¿no? Entregarla a la mujer limpia, a la doncella. ¿Quién habla de castidad? El cristianismo, la virginidad, la mujer. Pero mire estos cultos que se realizaban. Los tumacos, y aún más cerca en Bogotá, oiga, esto me pareció tan impresionante para las que se están durmiendo por ahí, que me hacen a todo que sí. Glorita, la voy a pasar aquí. A que duerma la paso aquí. Los apuntes. O le traemos tintín si quieren, Glorita. Yo les podemos traer. Pues sí, yo sé que estos temas son fuertes. Y uno dirá, Dios mío, esto como tan duro. Pero mire, esto me pareció como que lo dice. ¿Cierto, padre? Usted dijo, yo soy Dios aquel. Resulta que los muiscas aquí en Bogotá, después de haber hablado de Atenas, de los griegos, los romanos, los indígenas, aquí en Bogotá, en la localidad de Usaquén, los muiscas hacían para las casas de los caciques como un ritual que les aseguraba como que iban a tener plenitud, que iban a tener prosperidad. Consistía en hacer 4 hoyos en la tierra. ¿Sí? 4 hoyos. Metían niñas impúberes entre los 8 y 9 años y después cogían unos palos, unos troncos inmensos y maceraban a las niñas de manera que quedara sangre, carne humana y tierra. Imagínense. Y usa significa palo. Y usa significa debajo. ¿Y qué palo? Imagínense. Sangre inocente de esas niñas. Padre, el pecado muy triste, o sea, realmente la realidad de la mujer fuera de la fe católica, o sea, es terrible. ¿Y por qué pasa todo eso? Tenemos que ir al origen. Siempre tenemos que ir al origen. Para entendernos tenemos que ir al origen. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poquito, yo sé que hay muchas misioneritas de lazos también, y siempre todas las charlas comenzamos con el origen, que es la caída, ¿no? La concupiscencia. Entonces miren que en el estado original, Dios que quería de la mujer, dice Santa Esther, hay una triple misión común, la triple misión común del estado original, que quería Dios con el hombre y la mujer. Primero que fuera la imagen de Dios, que fuera esa imagen uno del otro de Dios. La segunda era la preservación de la especie, la prole. Y la tercera era la preservación de la naturaleza. O sea, había una comunidad de vida y de amor conyugal, se entendían, no había esas diferencias, no había, si había la superioridad del hombre, se daba porque había sido creado primero, ¿sí? Establecido cabeza. O sea, no es que haya un patriarcado, no, es que naturalmente el hombre está llamado a ser cabeza y nosotros no podemos luchar contra eso. Pero es que mire lo que dice tan lindo San Pablo en Efesios 5:25, cuando dice, mujeres que sean sumisas, ¿no? Amen a sus, sométanse mansamente a sus esposos, ¿cierto? Y ustedes, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Eso es hermoso, ahí está la respuesta, o sea, sí. El hombre tiene esa autoridad en la medida que está en la gracia de Dios. Porque si ese hombre me lleva a mí a pecar y a alejarme de Dios, a hacer cosas que, pues, obviamente, pues, habrá realidades que toca estudiarlas, pero el hombre es cabeza. Si el hombre le está sirviendo a Dios, la mujer no puede llegar allá a ser la matrona y a mandar, y es que yo soy cabeza también. No, una mujer que ha entendido su rol en la sociedad y el designio de Dios entiende que es corazón.
y que no es que porque estoy creada de segunda, entonces es que tengo menos valor. Miren, había... Es que tengo un que usted no se lo hace. Había... Sí, que la mujer es cabeza y corazón. Sí, que la mujer... Mire esto tan lindo que escuché, me pareció que es importante mencionar. Dios dio a la mujer como complemento del hombre, ¿cierto? Y daban un ejemplo que cuando a uno se le daña el computador, uno a quién llama. El que sabe más que uno. No va a llamar al que sabe tener los mismos conocimientos que uno, porque vamos a quedar igual de perdidos, no vamos a poder actualizar el sistema. Entonces llama a uno a alguien que tenga esa capacidad de hacerlo. Y la mujer es eso, no es que sea superior, pero la mujer tiene esa sensibilidad, esa capacidad, eso que dice ese sexto sentido para poder ser ayuda idónea de su esposo. O sea, el hombre es cabeza, pero nosotros también tenemos mucho que aportarles también, no de manera impositiva, sino de una manera desde el servicio y desde el amor, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, los ángeles, ellos son superiores en nuestra naturaleza, ¿cierto? Ellos son superiores porque son de naturaleza angélica, nosotros somos pues simplemente humanos, somos hijos de Dios, criaturas de Dios y no somos bautizados. Pero miren cómo los ángeles nos sirven a nosotros. Ellos están al servicio de nosotros y eso no nos hace inferiores a nosotros. Entonces miren cómo el servicio también dignifica. Entonces me pareció eso como muy relevante. Entonces la mujer realmente, la mujer pagana nunca, o sea, la mujer nunca ha sido tan explotada, dominada como en el paganismo, como fuera de nuestra fe católica. ¿Qué van pensando de todo esto? Debajo del palo. Bueno, estaba en el origen de la triple vocación común que nos habla Santa Elistea. Miren esto tan lindo. Por tanto, cuando el pecado entra en el mundo, o sea, Dios tenía un propósito y un plan salvífico para la humanidad. Cuando ya entra el pecado en el mundo, entonces ya ellos no se ven de la misma manera. Ya entra la concupiscencia, incluso ellos notan que están desnudos. ¿Por qué? Porque ya se perdió esa modestia, ya se miran con otros ojos. Y dice, la mujer ya no es, Eva ya no es la mujer, sino la seductora que incita al pecado. Y esa es la raíz del desorden moral entre el hombre y la mujer. El hombre que debía administrar la tierra queda inclinado a la lucha y a la conquista, y no solo la domina, sino que la posee y destruye. Su actitud prepotente con la mujer aumenta debido a que ella se queda sometida a los impulsos del varón. Ya no es una comunidad de vida, sino de dominio y sumisión. Entonces miren que ahí están las respuestas. ¿Por qué todas estas culturas la mujer es oprimida? Porque en la naturaleza, mira, ellos está hablando Dios desde la creación, independientemente de la cultura que sea. El hombre quedó viciado y el hombre siempre va a tender a maltratar a la mujer, a dominarla, a someterla, a llevarla como a la humillación. Pues miren que ahí nos habla Dios, mira, que existe la creación y esto es real, está la concupiscencia. Nosotros quedamos inclinadas, sí, a ser más sentimentales, a estar siempre más expuestas, no sé, a ser más vulnerables ante el hombre. Entonces miren que el pecado cómo nos desvirtúa, quedamos con esa inclinación y de eso se vale también el feminismo para atacar pues nuestra naturaleza y nuestra misión. La mujer es restaurada gracias a Cristo y a su iglesia. Enaltece el matrimonio con la dignidad del sacramento y la indisolubilidad del matrimonio. Si en las antiguas culturas predominaba la poligamia y predominaba el divorcio, pues ya el cristianismo que nos va a hablar de un matrimonio, pero un matrimonio cualquiera, un matrimonio con un sacramento, y ya se habla de una indisolubilidad. Entonces, imagínense, nos da todas las herramientas para que nosotras podamos ser plenas. O sea, la mujer en el cristianismo es valorada. Dios, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él restaura a la mujer.
la mujer que se encontraba pisoteada, la mujer que ejercía la prostitución, la mujer pagana, porque no era judía y se desprecia a otras culturas. Pero Dios no, Jesús llegó de una manera tan hermosa a restablecer, no a ser revolucionario, a restablecer el estado original, a decirle a la mujer: levántate, levántate, niña. Y me parece absolutamente hermoso lo que hace nuestro Señor. Y Alice en su libro lo dice: las mujeres de la época no tuvieron la posibilidad de ver al Cristo o al Dios, bueno, a Jesús, en el momento en el que Él es transfigurado, ¿no? Él se reviste de esa luz que le transfigura. Eso lo vio simplemente Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Pero ¿quiénes estuvieron en la cruz? Las mujeres. Y dices: mire qué hermoso. Jesús permite que la mujer tenga ese lugar. Y no hay ninguna cultura donde la mujer valga tanto como en la fe católica. Porque es que puso a la Santísima Virgen María por allá en el trono. Si el paganismo la tenía por allá debajo del palo, el cristianismo puso a la mujer, pero no antes de Dios. Y ella nos enseña, por eso la Santísima Virgen María es el modelo de la perfección cristiana femenina. Por eso tenemos que volver a ella. Yo sé que muchas dirán: bueno, no sé por qué estoy aquí. ¿Qué querrá el Señor decirme con toda esta información de esta señora aquí parada? ¿Para que no tendrá los aclavados? Tengo 4 chiquitos que están por ahí correteando. Pero miren, más que todo esto, yo lo que no quiero pararme aquí a darles textos, información, fechas, es decirles que soy tan natural, tan real como cada uno de ustedes, pero que quiero que se vayan con esto en el corazón, que ustedes son valiosas, que para la fe católica y para el cristianismo es la única manera que nosotros vamos a encontrar plenitud. De otra manera seremos explotadas, volveremos a la prostitución, volveremos a todo eso que el feminismo, miren todo lo que hace el feminismo, destruye a la mujer, estamos volviendo a ser paganos, estamos pisando lo que Cristo quiere con nosotros. Tenemos que enamorarnos del sentido de la naturaleza de ser mujer. Yo sé que en realidad es difícil, yo sé que todos los católicos, los hombres católicos son perfectos, nuestros abuelos no, también muchas mujeres fueron oprimidas, explotadas, humilladas y vivieron realidades negativas dentro del mismo cristianismo. Pero miren que es porque no está esa unión del hombre con Cristo. O sea, si realmente una pareja, una familia se decide seguir a Cristo, a vivir los sacramentos, a enamorarse de esta hermosa reina, a hacer su santo rosario, a estar en ese combate, porque es un combate espiritual, del cual también nos habla mucho el Padre Luis, que la vida interior no se remite simplemente al silencio, a la contemplación, a la adoración, sino que es un combate. Porque es que está aquí, el demonio quiere destruirnos a nosotras, a nuestras familias y a nuestros hijos. Y van por nuestros hijos. Porque hay una quinta ola que viene asquerosa de una señora llamada Diana J. Torres, mexicana. Yo no sé si ustedes quieran ver eso o quieran investigar, pero es extremadamente agresiva, bizarra, asqueroso todo lo que viene. Ellos quieren a través del pornoterrorismo amedrentar a la sociedad, para llevarle a decir a la sociedad: qué asco papá y mamá, qué asco un hombre y una mujer. Las relaciones tienen que ser de otra manera, utilizando vómito, sangre y hasta heces fecales en unos espectáculos, en unos escenarios donde las mismas señoras pagan para ellas mismas hacer una cantidad de cochinada, una cantidad de cosas horribles. Entonces, ¿cómo podemos decir que eso nos devuelve el valor? Si es que nos está llevando a terminar de ser humilladas, a perder nuestra alma, porque realmente eso es lo que el demonio quiere destruir. Mire, el demonio se burlará de nosotras. Mire, ya se cree la empoderada, la matrona, la que puede, la que manda. Imagínate. Y aquí no estamos en contra de que la mujer se forme. No, de ninguna manera. Tenemos que formarnos mucho, estudiar, buscar ese engranaje perfecto entre la casa, el estudio, el trabajo. O sea, buscar también una fuente de ingreso no está mal. Yo no les puedo decir a ustedes: si se van de la casa, entonces dejan de ser el sol de la casa y entonces se van a condenar. No. Tienes que encontrar la manera de que en tu casa suplas el tiempo que pronto no estás. Si te toca trabajar, pues llega a tu casa y sé el sol del hogar con tus hijos. Ahora San Juan nos dice mucho el ratico maternal, que tú puedas compartir y dar ese tiempo a tu hijo, de manera que él sienta que mamá ha estado todo el día ahí. O sea, tener esos detalles. Yo sé que nos ha tocado pues, una transformación cultural y social donde la mujer prácticamente ya no casa, pero las que realmente podemos estar en casa es una bendición, porque podemos estar pendientes de nuestros hijos,
ver las necesidades de nuestro esposo, llegarles al corazón a través de un almuerzo, de un postre, de un hijo, ven, te cuento este cuento, ven, te escucho, cómo te sientes. Esta semana vi un video, me pareció muy lindo, porque decía, los hijos no vienen con malas intenciones, hay los lenguajes del amor. Decía, el niño que está todo el tiempo diciéndote, mamá, mírame, mamá, mira, te muestro esto. No es un niño que está requiriendo atención, no, es un niño que requiere palabras de afirmación. Ese niño que de pronto es canzoncito, está llamando la atención, está requiriendo más amor por parte de nosotros. O sea, los niños no vienen con esas malas intenciones. Y nosotros muchas veces estamos ocupadas, pegadas a un celular, sintiéndonos empoderadas, maltratando a nuestra pareja, haciéndolo sentir como si fuera un zancudo en la casa, y me perdonan la expresión, pero ese no fue el lugar que Dios nos dio. Nosotras no estamos para hacer cabeza, mis queridas señoras. Y si de pronto hay esas actitudes, analízate. ¿Por qué pronto mi hogar no está funcionando? ¿Por qué peleo tanto con mi esposo? ¿Por qué vivo con tanta gente? ¿Será que si tú estás en cabeza y tú no estás en tu corazón? O sea, ¿por qué no logramos entender si Dios tiene un plan perfecto? Él está escrito desde la eternidad. Y Dios, cuando te creó a ti, te pensó desde la eternidad. A la mujer la creó desde la eternidad. Solo a través del piso, o sea, a través de lo sobrenatural podemos entender, de otra manera no. El servicio nos beneficia. Para otras personas dirán, no, el servicio, ¿yo por qué tengo que servir a mi familia? Es una actitud servir, ¿yo por qué? No, la mujer cuando se entrega, cuando se dona, ahí está siendo gloriosa. Y eso no nos hace menos, eso nos hace hermosa. Miren lo que decía el padre Calindo ahorita. Dios se esmeró tanto por hacernos tan diferentes el hombre y la mujer. ¿Por qué vamos a decir nosotros somos iguales? No podemos, no somos iguales. Obviamente en dignidad somos iguales, ante la ley somos iguales, pero no podemos decir que somos iguales en la totalidad, porque ya nos volvemos simplemente un colectivo ahí de unos individuos que han perdido su identidad y ya perdemos todo, ¿no? Nuestro sentido y nuestro, pues, el oriente o donde debemos orientarnos. Y miren que Sarah Hub también decía, no es justicia tratar a individuos con diferentes capacidades de la misma manera. Y ella narraba ahí una situación que vivió en Brasil, que para conseguir un trabajo pusieron hombres y mujeres a cargar unos kilos de cemento, y que los hombres habían podido cargar esos kilos de como 60 o 50 pesaba cada bolsita de cemento, y que las mujeres pues obviamente no podían. Entonces uno que va a decir, no, es que es injusto, porque no podemos tratar de la manera igual a individuos con diferentes capacidades. Tú no tratas igual a un niño como tratas a un anciano, tú no tratas a un adolescente como tratas, no sé, a tu papá, a tu mamá. Todos somos diferentes, todos estamos en este mundo por algo, con un propósito, no somos simplemente una cifra más como se nos quiere hacer ver. Y entender que todo esto hace parte de una maquinaria global. Detrás de esto hay unas manos oscuras y negras que están trabajando para financiar el aborto, para financiar los derechos sexuales y reproductivos. Miren, hace como 2 semanas fue al colegio, nos dijeron, vamos a tener reunión de padres. Y yo, listo. Entonces empezó el director del colegio, el rector, dijo, el aumento de los jóvenes está alarmante, la cifra es de 1.488 suicidios en niños en edad escolar entre los 7 y 12 años de edad, y que estaban alarmando. Y pues todos sí, preocupados, los niños han perdido sentido de vida, pues el uso de aparatos electrónicos, ya no está papá y mamá en casa, pues yo pensé que iban a hablar como de la problemática y llegar a la raíz de cómo evitar que los niños caigan en esto, ¿no? Cuando se para una señora de la alcaldía, del distrito, yo no sé qué, una mano de títulos, y pone en la pantallita derechos sexuales y reproductivos. Entonces, mi hija me miró, ella sabe que este tema me hierve la sangre. Entonces yo digo, o sea, están hablando del suicidio de los niños y van a venir a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Ok, entonces yo escuché. Entonces al final ella empezó a decir que nosotros no podíamos vulnerar sus derechos, que nosotros teníamos que hacer. No habló en ningún momento de sexualidad, no habló, pero le traigo ahí en el video y decía derechos sexuales. Entonces que debíamos respetarlos, que mucho cuidado con el bullying, sí, como lo políticamente correcto, muy diplomática ella. Pero entonces al final dijo preguntas. Yo levanté mi mano y le dije, ven, tú nos vienes a hablar de derechos sexuales y reproductivos a nosotros los papás. Nosotros estamos de acuerdo con que no se deben vulnerar los derechos de los niños, claro, derecho a un hombre, a la familia, todos vamos a estar de acuerdo. Es que miren cómo se nos van metiendo, se nos van infiltrando a través de la música, las series,
todo es ideología de género. Yo le digo, eso es el veneno. Yo le digo a mis hijos, eso es como un dulce, pero tiene cianuro por algún lado. Yo no sé si ustedes vieron una serie que había de los dinosaurios en Netflix. Yo lo veía con mi hija. Eran como unos 60 capítulos y eso era impresionante porque los niños los llevaban como, eran dibujos animados, eran en un campo y ellos tenían que estar con dinosaurios y muy creativos y como Jurassic Park, Jurassic World. Pero por allá, como en el 60 capítulo, resultó que dos niñas estaban enamoradas y se daban un beso. Pero ya después, y eso era como, ¿cómo se dice? O sea, era de aventuras. En ningún momento tenía nada que ver con eso. Y le metieron su veneno. Entonces, miren, que nosotros tenemos que estar atentas, porque lo dice la palabra, el demonio es un león buscando a quien devorar. Si nosotros somos ingenuas, incautas, y caemos en la dialéctica, porque es que a través también de la manera como hablamos nos quiere meter de todas y todes, niñas y niñas, señoras y señoras, niñas y señores. ¿Para qué todos? Cuando dicen todos somos todos, ¿cierto? Pero ahorita es como una sensibilidad, es que si no nombra a la mujer, sí, yo sé que hay unas cuestiones culturales, pero no podemos dejarnos llevar como permear por esa dialéctica como moderna que nos quieren imponer. Entonces, retomando a lo que pasó en el colegio, yo les decía, tú no nos puedes venir a decir que no podemos vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de nuestros hijos. Porque si hablamos del plan de educación integral nacional, hay un módulo 3, donde nos dice que los niños, las niñas de 4 años tienen cierta fijación al miembro masculino y que hay que tener unos juegos y encuentros sexuales con niños de su propia edad y dejarlos explorar desde los 4 años. Es decir, le están diciendo a nuestros hijos de 4 años mastúrbense. Pero se nos paran allá en el colegio, la señora del distrito, a decir, no vulneremos sus derechos. Le están diciendo a los niños de 14 años, tú puedes identificarte como hombre, como mujer, transgénero, puedes ser homosexual, puedes tener las parejas que tú quieras. Y eso no se lo están diciendo a personas mayores de edad, a niños de 14 años. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que eso es vulnerar los derechos? O sea, que si yo como mamá le digo a mi hijo, ese no es el camino, hijo, porque Dios tiene un propósito para ti en tu vida, porque tu meta es el cielo y la santidad, y esta gente viene a decirle, no, los derechos sexuales, reproductivos, pásala bien, disfruta, si hay embarazo, aborto, y no necesitas consultarle a tus papás o a tu mamá, puedes simplemente ir y acceder, y esos son los derechos sexuales y reproductivos, y nosotros pagamos con nuestros impuestos todos los abortos y todas estas cosas. Entonces miren la sociedad en la que vivimos. ¿Qué nos toca hacer? No podemos llenarnos de desesperación y miedo, pero tenemos que ser astutas. La mujer tiene que ser esa mujer hebrea, que no les hablé de la mujer hebrea, oiga, no les hablé, que era también una de las culturas, de todas las que mencioné, la mujer hebrea era también, recibía honores y tributos por ser virtuosa. Lo decía el Salmo 128, que decía la mujer como bien fecunda y tus hijos como pájaros, ¿no? Entonces exaltaba a la mujer porque tenía sus hijos. Y en cierta medida los judíos le daban ese respeto a la mujer porque se entendía que a través de la mujer venía el Mesías. En Isaías 7:14 dice, vendrá el Mesías a través de una doncella, ¿no? Una joven virgen. Entonces miren qué hermoso también que venimos de la descendencia judía, pero también que solo en el cristianismo encontramos nuestra plenitud y no podemos estar adormecidas. Miren, es como si nos tuvieran aquí engañadas con empoderamiento mientras van detrás de nuestros hijos, detrás de la destrucción social y moral. Entonces, yo quiero como terminar ya con estas palabras. Es que se me perdió. De Gina Ambrosio. Aquella que vive a la luz de la eternidad puede realizar su misión. La imagen pura de la esencia femenina se nos presenta ante los ojos de la Inmaculada. Y yo con esto quiero terminar. O sea, quiero que se queden como cuestionando. ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi misión en mi hogar, en mi casa, como esposa, como hija? Que veo algunas jóvenes también. Que no nos dejemos llevar por esas ideas. Porque de verdad que no vamos a encontrar mayor gloria y plenitud que nuestra fe católica. Volvamos a la iglesia, a nuestra madre. Miren qué linda esa analogía que hace San Pablo de la mujer con la iglesia. O sea, es que nos compara con la esposa de Cristo. Nos quiere en lo alto, en lo digno, en lo grande, en el cielo. Y Dios tiene escritos sus nombres en el libro de la Biblia. Lo que pasa es que a veces no sabemos llegar o no encontramos la manera, o desafortunadamente hemos hecho las cosas mal y llegamos tarde. De pronto no nos habían dicho todo esto
y hemos cometido errores, pero mira, nunca es tarde. Nunca es tarde. No, y ahorita está un proyecto de ley que se está debatiendo para evitar que los niños sean tratados, o sea, que sean modificados hormonalmente, ¿no? Porque hay incluso una señora acá en Colombia que quiere que su hijo, empezó a hacerle la transición de su hijo a los 2 años, para que fuera niño. Y eso es real. Empezó desde los 2 años, el niño dijo yo quiero ser niña, y la mamá ya de una meterle hormonas, y ya tiene el niño 5 años, imagínate. Entonces es una locura, o sea, si los niños decían yo quiero ser pirata, entonces le cortamos una pata y le ponemos el niño, es una locura lo que estamos viviendo, porque es que nos autopercibimos, perdimos lo que nos hablaba el padre esta mañana, perdimos el sentido de lo que somos. Entonces la mujer no es nada, la mujer se construye, entonces tú eres lo que tú quieras ser, entonces todo queda ahí generalizado. ¿Y hacia dónde vamos? Porque ahora podemos ser animales, objetos, se casan con computadores, ahora abrazan el árbol, entonces ya se enamoró del árbol. Entonces estamos viviendo la degeneración social, pero no podemos quedarnos ahí en lo negativo. Tenemos que entender, yo puedo transformar la sociedad. O sea, ese es el mensaje real, no es venir aquí a decirle, mire todo lo que hacían estos indígenas. No, el sentido real de esto es que tú en tu corazón, que tú tienes una fuerza interior que puedes transformar todo eso. Y que no va a ser fácil, porque es un combate espiritual, pero que Dios te va a dar la gracia para ser la mujer que Él quiere que tú seas, en tu hogar, en tu familia, como mamá, como esposa, o si estás soltera, a la vida que el Señor te llama. Pero nunca debes tu feminidad, porque la feminidad es la pieza clave de la humanidad. Muchas gracias. Démosle nuevamente un aplauso a Natalia. Realmente tiene mucho más que decir. Ya, cuando nos reuníamos a debatir un poco, era yo el que me enriquecía de todo lo que iban ellas diciendo, lo que habían leído, lo que habían investigado. Aquí ella solo dijo una cuarta parte de lo que nos dijo a veces y a mí toda la charla. No estoy diciendo que estuvo mal, nada por el estilo, sino que hay mucha tela por cortar en este ámbito del feminismo y la feminidad. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Como son charlas y ejercitarse es difícil, por eso es que tenemos pequeños breves. Después del canto, vamos a dirigirnos al templo para tomar la foto oficial. Ese va a ser el break. Y después vamos a recibir una empanadita, un juguito, vamos a comerlo rápidamente y a venir. La idea es estar aquí en el salón a las 12:15 para continuar. 12:15. Yo sé que no van a alcanzar a comer todo, pero pueden terminar de digerir los alimentos, de consumirlos. Entonces vamos a escuchar todavía, vamos a escuchar un canto. Después ya vimos la problemática. Lo que viene a continuación es el centro. Vamos a ver qué significa ser mujer, perla. ¿Cómo hacer para que esta mujer que es perla sea preciosa? Entonces se va a desglosar cada uno de estos aspectos. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué significa que esta mujer sea perla? ¿Qué significa que esta mujer como perla sea preciosa? Y siempre pues, bajo el modelo de la mujer perla preciosa que es la bienaventurada Virgen María. Entonces vamos a escuchar el canto, seguidamente nos dirigimos al templo. En el templo tomamos la foto y seguidamente el refrigerio. ¿Por dónde salimos al templo? Por la puerta que ingresamos. Nos dirigimos al templo, tomamos la foto, volvemos a ingresar y ahí recibimos el refrigerio. Vamos a escuchar.
Perdón por haberte tomado ahorita. Pero no lo voy a hacer. Pues qué bonito todo lo que estamos aprendiendo. Yo en lo personal no tenía pensado venir al retiro, porque pues nadie me preguntó, pero yo trabajo de noche, llegué a las 2 de la mañana a casa. Y yo no pensaba venir a este retiro, pero el Señor puso en el corazón de Betty y de Natalia que yo viniera a acompañarlas, que viniera a cantar, porque pues es un don que el Señor me dio y que es para Él enteramente. Y pues aquí estoy aprendiendo también, recordando lo importante que es ser mujer. Esta canción, que va a ser cortica porque nos queda poquito tiempo, es de la hermana Inés de Jesús, para que recordemos cuánto nos ama el Señor, que nos creó perfectas a cada una de nosotros. Tiempo atrás, el amor me llevó a crearte perfecta. Entonces te llamé, de la nada te formé y tú aceptaste esa llamada. Una llama encendí en tu corazón con el propósito de que un día fuera una hoguera de amor, ese momento que tanto había deseado que llegara. Paloma mía, hermosa mía, camina victoriosa hasta mi altar. Te ofrezco una corona que no se ha de marchitar jamás, la insignia de mi amor en tu dedo he de depositar. Allí resplandecerá el anillo, prenda del más puro amor. Paloma mía, hermosa mía, camina victoriosa hasta mi altar. Te ofrezco una corona que no se ha de marchitar jamás, la insignia de mi amor en tu dedo he de depositar. Allí resplandecerá el anillo, prenda del más puro amor.